2011. Ese es el año en que Japón recibió la advertencia más brutal de la naturaleza en su historia reciente. El océano no conoce la misericordia cuando las fuerzas tectónicas se desatan sin control. ¿Para qué invertir 12.000 millones de dólares en una barrera de concreto que recorre 400 kilómetros de costa? A primera vista, una construcción de tal magnitud parece una solución definitiva contra el avance del agua. Pero sin un diseño que contemple la fuerza de las placas tectónicas, incluso un muro gigantesco podría fallar ante la furia absoluta del mar, dejando la inversión y las vidas en un riesgo latente. La nación respondió con la construcción del escudo de defensa más grande en la historia de la humanidad tras el desastre. En cuestión de pocos minutos, una pared de aguas negras arrebató 20.000 vidas y engulló ciudades enteras de forma sistemática. Se puede notar cómo el hormigón se extiende ahora por la línea costera como una columna vertebral de ingeniería moderna. Pero esto es solo el comienzo. Para comprender por qué Japón ha entablado esta guerra tecnológica contra el océano, es necesario desplazar la atención hacia abajo, hacia las profundidades oscuras, donde la luz solar nunca alcanza la superficie del lecho marino. El archipiélago japonés no flota simplemente en el agua, sino que se asienta sobre una bomba de relojería geológica de proporciones masivas. El país se ubica exactamente en el punto donde 4 placas tectónicas gigantescas colisionan de manera incesante. Se ve cómo estos 4 continentes de piedra empujan, raspan y luchan por el espacio en cada segundo del día. Este fenómeno se conoce como el Anillo de Fuego y su actividad produce más de 500 terremotos cada año. La Tierra en esta región nunca permanece en reposo absoluto. Más adelante se complica. Cuando la tensión acumulada en el subsuelo se rompe, el fondo del mar es impulsado hacia arriba con una violencia física inimaginable. Este movimiento no genera una onda superficial, sino que crea una verdadera montaña de agua en movimiento vertical y horizontal. Durante los eventos de 2011, las antiguas defensas japonesas, compuestas por muros de 7 u 8 metros, fueron tratadas como juguetes de niños por la masa hídrica. El agua pasó por encima de las estructuras como si éstas no existieran en absoluto. Todo se vuelve más complejo. El viejo concreto resultó triturado bajo la presión hidrodinámica y el acero estructural terminó retorcido como si fuera alambre delgado. Fue en ese preciso instante cuando los ingenieros civiles comprendieron una verdad aterradora sobre la seguridad costera. No era suficiente con construir barreras convencionales basadas en modelos antiguos. Necesitaban reinventar la costa misma desde sus fundamentos geográficos y estructurales. El equipo separa gradualmente las prioridades de defensa para enfocarse en la supervivencia humana. La misión principal cambió radicalmente de enfoque tras el análisis de los daños sufridos. Ya no se trataba únicamente de intentar detener el avance total del agua del océano. El objetivo primordial se transformó en ganar tiempo para la población civil, tiempo para correr hacia zonas seguras y tiempo para preservar la vida antes de que el impacto alcance las zonas urbanas. Y así comenzó la construcción de la Gran Muralla del siglo XXI. La cámara se desliza a lo largo de los planos de diseño que buscan mitigar la energía cinética del oleaje. ¿Por qué el diseño de algo que debe detener un océano entero no comienza en la arena de la playa? El proceso solo está cobrando fuerza en las mesas de dibujo y laboratorios de hidráulica. La planificación técnica de una estructura de 400 kilómetros de largo requiere una precisión que desafía la lógica de construcción tradicional. Los ingenieros no inician su labor en la orilla del mar, sino que sitúan el origen de su estrategia en la simulación de fuerzas extremas. El camino hacia la protección total continúa su desarrollo técnico de manera ininterrumpida. 15 metros es la altura mínima que los ingenieros determinaron para las nuevas estructuras de contención en la región de Tohoku. Antes de verter la primera gota de cemento en la costa, un grupo de científicos recreó condiciones extremas en tanques de agua de dimensiones gigantescas. ¿Por qué simular tsunamis de forma repetida contra modelos de muros a escala? A simple vista,
Aumentar la altura parecía la solución definitiva para frenar el océano. Sin embargo, los experimentos demostraron que una pared alta pero carente de un diseño estructural específico se fracturaría en su base ante la presión hidráulica, quebrándose con la facilidad de una rama seca. La verdadera clave reside en la geometría y en los elementos ocultos bajo la superficie terrestre. Pero esto es solo el comienzo. El desafío técnico se agrava debido a la composición geológica de la costa de Japón, formada principalmente por arena. Se trata de un suelo blando, inestable y con un comportamiento mecánico traicionero ante cargas dinámicas. Construir un muro de hormigón de 15 metros sobre este sedimento equivale a intentar equilibrar un camión pesado sobre una esponja. Si un tsunami impactara contra una estructura apoyada simplemente en la superficie, el terreno cedería por licuefacción o erosión, provocando el colapso frontal de la muralla. Más adelante se complica. La solución aplicada resultó ser tan brutal como invisible para el ojo humano. Se puede notar cómo la verdadera resistencia de este sistema no reside en su parte aérea, sino en el complejo entramado enterrado que lo sostiene. Máquinas de perforación masivas, con una estética propia de la ingeniería de vanguardia, iniciaron el proceso de transformación del subsuelo. Estos equipos no se limitan a excavar. Alteran la naturaleza física de la costa. Se ve cómo los operarios insertan listones de acero y hormigón a una profundidad de 25 metros bajo el nivel del mar. Esta dimensión equivale a la altura de un edificio de 8 pisos, pero instalada verticalmente de forma subterránea. El proceso solo está cobrando fuerza. A través de sistemas de alta presión, inyectaron cemento directamente en las capas de arena, convirtiendo las playas blandas en bloques de roca sólida artificial. El objetivo técnico era generar una raíz inquebrantable que anclara la estructura al lecho firme. A primera vista, el terreno sigue pareciendo el mismo, pero en realidad su densidad ha sido alterada por completo. Se asegura así que incluso si el volumen de agua sobrepasa la cresta del muro, la base permanecerá estática. El equipo se mantiene vigilante mientras la estructura se comporta como un centinela de piedra que se niega a ceder ante la tracción del oleaje. Transición al siguiente nivel. La cimentación profunda garantiza que el muro no se desplace lateralmente ni se hunda bajo el peso de las toneladas de agua en movimiento. Se puede notar la rigidez del conjunto una vez que el cemento fragua en el interior de la arena tratada. Esta red de refuerzos invisibles actúa como el soporte vital de toda la defensa costera japonesa. El material enterrado soporta las tensiones mecánicas más críticas, permitiendo que la parte visible cumpla su función de barrera. Así, la ingeniería transforma la vulnerabilidad del paisaje natural en una fortaleza técnica. El flujo del proyecto avanza ahora hacia la fase de monitorización de las estructuras terminadas. 30.000 personas componen la fuerza operativa que se despliega sobre el terreno una vez que las superficies están completamente preparadas para la ejecución. ¿Por qué se moviliza un contingente humano de tal magnitud para una sola obra? A primera vista, el número parece excesivo para labores de infraestructura, pero la complejidad del despliegue requiere ingenieros especializados, operarios de campo y conductores de grúas que trabajen de forma sincronizada. Sin este ejército de trabajadores, la coordinación de la maquinaria pesada y el suministro constante de materiales colapsarían en cuestión de horas. Más adelante se complica. Una flota masiva de máquinas pesadas opera sin interrupciones, consumiendo suministros de combustible diésel y manteniendo su actividad las 24 horas del día. Este ritmo de trabajo ininterrumpido se prolonga durante 7 años consecutivos en el sitio de construcción. Se puede notar cómo el equipo se desplaza gradualmente por el terreno, formando una línea logística que no permite descansos ni fallos en la cadena de suministros. 400 kilómetros de longitud total es el objetivo final para la construcción de este muro continuo y sin fisuras estructurales. Esta distancia equivale al trayecto existente entre las ciudades de Londres y París,
pero ejecutada íntegramente en hormigón armado de grado militar. El proceso solo está cobrando fuerza. La escala de la operación genera un impacto visual de proporciones masivas, mientras la estructura comienza a emerger del suelo de manera sistemática. Miles de toneladas de acero llegan a la zona de obras en forma de barras metálicas de gran espesor, similares al diámetro del brazo de un hombre adulto. Estas piezas de metal se entrelazan para formar jaulas complejas que constituyen la estructura interna de la edificación. Parece un proceso simple de ensamblaje, pero en realidad es aquí donde se define la integridad de la obra. Todo se vuelve más complejo cuando el metal se posa en una capa uniforme de entramado técnico. El esqueleto de la estructura actúa como el soporte vital de la construcción ante las fuerzas físicas externas. Sin esta red de acero tejida con precisión, el hormigón vertido se agrietaría y rompería bajo los niveles de tensión mecánica a los que será sometido. Se ve cómo los trabajadores aseguran cada unión del metal antes de proceder con el recubrimiento final de la barrera. El proceso solo está cobrando fuerza. Las grúas elevan los materiales pesados con movimientos lentos y controlados, mientras el personal de ingeniería supervisa la alineación exacta de cada segmento. El siseo de los sistemas hidráulicos y el movimiento constante de los manipuladores automatizados marcan el ritmo de la jornada. Transición al siguiente nivel. El hormigón comenzará a rellenar estos esqueletos metálicos para consolidar la estructura definitiva. El material abandona la fase de preparación, pasando a una fase tranquila de consolidación estructural. 50 toneladas de concreto reforzado. Ese es el peso que puede alcanzar una sola de estas estructuras geométricas diseñadas para disipar la furia del océano. ¿Por qué una simple pared vertical resulta insuficiente frente a un tsunami de gran escala? A primera vista, un muro de hormigón parece una defensa infranqueable, pero el agua impacta contra él con la energía cinética de un tren de alta velocidad, ejerciendo una presión hidrodinámica que puede pulverizar estructuras sólidas en segundos. Para contrarrestar esta fuerza destructiva, la ingeniería japonesa despliega una herramienta geométrica conocida como los tetrápodos. Se puede notar cómo estas piezas de 4 patas se asemejan a juguetes gigantes de cemento esparcidos por la costa. Pero la realidad técnica es muy distinta, ya que cada unidad posee una masa inmensa y se apilan por millares frente a los muros costeros. Su función técnica se basa en el principio del caos controlado. El equipo de diseño estructural busca que, cuando la masa de agua colisione con ellos, no actúe como un martillo sólido contra la pared principal. Más adelante se complica. El agua se fragmenta, gira violentamente y genera espuma al perder energía entre las extremidades de los tetrápodos. Se ve cómo estas estructuras transforman un golpe mortal en un empuje manejable mediante la aplicación de leyes físicas para domar la naturaleza salvaje. Sin embargo, surge un inconveniente logístico crítico, debido a que Japón depende enteramente del acceso al mar. La economía nacional se sustenta en barcos pesqueros, gigantescos cargueros y embarcaciones turísticas que requieren un tránsito constante. Pero esto es solo el comienzo. Si se clausurara toda la línea costera con una barrera estática, la economía de las ciudades costeras colapsaría por falta de comercio y suministros. Por esta razón, surgió el desafío de permitir el paso de las embarcaciones, manteniendo la capacidad de bloquear un tsunami de forma instantánea. La solución de la ingeniería japonesa fue el desarrollo de guillotinas de acero masivas. En los puertos con gran actividad, se instalaron compuertas de aspecto tecnológico avanzado que operan bajo principios de máxima eficiencia. El proceso solo está cobrando fuerza. Existen 2 tipologías principales de estas barreras, y ambas presentan una operatividad técnica rigurosa. El primer modelo consiste en la compuerta de caída vertical. Se trata de una placa de acero sólido que pesa cientos de toneladas y permanece suspendida entre 2 torres de hormigón de gran altura. El equipo mecánico mantiene la estructura en lo alto, permitiendo que los barcos naveguen por debajo durante las operaciones diarias normales.
En el instante preciso en que los sensores sísmicos detectan un terremoto en el lecho oceánico, los motores hidráulicos liberan los cierres de seguridad. La placa desciende por gravedad y potencia mecánica, sellando el puerto de forma hermética. Una pared de acero bloquea la entrada de agua hacia las zonas habitadas. El segundo tipo de barrera resulta técnicamente más complejo y sorprendente. Son compuertas que emergen directamente desde el fondo marino. Estas estructuras descansan en el lecho del océano, permaneciendo invisibles y permitiendo que los buques naveguen sobre ellas sin obstrucciones. Todo se vuelve más complejo. Cuando la alarma de emergencia se activa, la presión de aire comprimido o sistemas hidráulicos empuja la compuerta hacia arriba, elevando una barrera instantánea desde las profundidades. El principal desafío técnico en este entorno es la corrosión química. El agua salada degrada el metal con una rapidez extrema, lo que obliga a un mantenimiento exhaustivo. Estas compuertas deben funcionar con una precisión absoluta, incluso tras haber permanecido sumergidas en agua salina y arena durante 30 años continuos. Cualquier fallo mecánico o estructural se considera un riesgo de seguridad nacional, ya que un error de apertura o cierre resultaría en la inundación total de la ciudad. El mantenimiento de estas bestias mecánicas es una prioridad estatal constante. Pero los esfuerzos de ingeniería en Japón no se limitan a la superficie costera. A veces, la estrategia más eficaz para gestionar el volumen de agua no es bloquear su paso, sino circular por debajo de ella. La construcción de túneles submarinos representa una de las maniobras más audaces de la ingeniería civil moderna. Transición al siguiente nivel. Se puede observar cómo las máquinas tuneladoras de gran escudo perforan el terreno bajo las bahías profundas. El material es removido mientras la presión del agua es contenida por estructuras segmentadas de alta resistencia. El proceso de formación de estas rutas subacuáticas permite mantener la conectividad sin interferir con las dinámicas de las corrientes marinas superiores. Así, la infraestructura de transporte continúa su desarrollo bajo el lecho marino de forma estable. 200 metros. Esa es la longitud exacta que alcanza cada segmento individual de hormigón en este proceso de ingeniería. ¿Por qué los ingenieros deciden construir un túnel en tierra firme para luego sumergirlo en las profundidades del océano? A primera vista, excavar bajo el lecho marino parecería la opción más convencional para conectar dos puntos. Sin embargo, el método del tubo inmersivo permite un control de calidad estructural que sería imposible de lograr mediante la perforación tradicional en suelos inestables o bajo una presión hídrica constante. La fase inicial se desarrolla en diques secos especializados, donde se fabrican estas piezas gigantescas. Se puede notar cómo el equipo de construcción vierte toneladas de hormigón armado para dar forma a los segmentos. Cada unidad terminada registra un peso de 73.000 toneladas. El proceso solo está cobrando fuerza. Para comprender la magnitud de esta masa, basta con señalar que un solo bloque supera el peso de un portaaviones de combate con toda su carga operativa. Los ingenieros inundan el dique una vez que la estructura está certificada. El equipo gradualmente abre las compuertas y el agua ocupa el espacio vacío. El bloque de hormigón, a pesar de su densidad, comienza a flotar debido al principio de desplazamiento. Potentes remolcadores de alta tracción enganchan la estructura y la arrastran hacia el mar abierto. Se ve cómo estas máquinas luchan contra las corrientes marinas y la resistencia del viento, desplazando lo que parece una ballena industrial de movimiento lento y pesado. Más adelante se complica. La cámara se desliza a lo largo de la superficie del agua mientras el segmento llega a las coordenadas precisas del hundimiento. En este punto, la precisión requerida se mide en milímetros exactos. El objetivo consiste en sumergir la pieza de 70.000 toneladas y acoplarla con el bloque precedente que ya descansa en el lecho marino. Todo se vuelve más complejo. Esta maniobra se ejecuta en condiciones de oscuridad total y bajo una presión ambiental extrema.
Parece simple alinear dos estructuras de gran tamaño, pero en realidad un error de cálculo mínimo compromete la integridad de toda la red. Si el encaje no es perfecto, el túnel sufre filtraciones inmediatas. La presión del agua en el fondo marino es tan elevada que cualquier fisura provocaría que la estructura fuera aplastada de forma irreversible. Se puede notar cómo los sistemas de monitoreo supervisan cada centímetro del descenso. El material se marcha más allá por la cadena de montaje submarina, finalizando la inserción de esta sección específica. 8 depósitos de alambre de espino llenos de agua se utilizan para que el túnel descienda hacia el fondo marino con una lentitud calculada. ¿Por qué es necesario inundar estas estructuras de acero y hormigón durante la inmersión? A primera vista, el peso del material debería ser suficiente para hundirse, pero sin el control preciso del lastre hídrico, la pieza podría fracturarse o desviarse de su trayectoria bajo las corrientes. El agua proporciona la densidad necesaria para que la estructura venza la flotabilidad de manera uniforme mientras baja hacia el lecho oceánico. Pero esto es solo el comienzo. Sonares y dispositivos láser guían el descenso con una exactitud milimétrica a través de la columna de agua. El equipo separa gradualmente la distancia entre las secciones hasta que el contacto es inminente. Se puede notar cómo, en el momento en que las dos piezas se tocan en las profundidades, una banda de caucho de proporciones gigantescas sella el encuentro de forma hermética. Más adelante se complica. La inmensa presión de la columna de agua oceánica empuja las secciones una contra otra, incrementando la fuerza del sellado de manera progresiva. Se ve cómo la propia fuerza física del mar se utiliza para garantizar que el interior del túnel permanezca completamente seco y aislado. Solo parece evidente que el peso mantiene la estructura en su lugar, pero en realidad es la presión hidrostática la que consolida la unión definitiva. El proceso solo está cobrando fuerza. Maquinaria pesada cubre la estructura completa con capas sucesivas de piedras y arena de granulometría específica. El equipo deposita el material de cobertura hasta que el túnel queda enterrado de forma permanente bajo el sedimento del fondo marino. 100 kilómetros por hora es la velocidad a la que los conductores circularán por el interior de la infraestructura en el futuro. Los usuarios transitarán ignorando que millones de litros de agua y toneladas de presión se encuentran a escasos metros sobre sus cabezas. Transición al siguiente nivel. Cientos de sensores electrónicos se encuentran embebidos profundamente en las entrañas de las paredes de hormigón. Tras el secado del cemento y la retirada de la maquinaria de construcción, la estructura adquiere una funcionalidad orgánica mediante su sistema de monitoreo. Estas paredes no son bloques inertes, sino que operan como un sistema nervioso artificial, capaz de detectar estímulos externos. El equipo registra constantemente cada fluctuación en el entorno físico. Todo se vuelve más complejo. Los dispositivos miden de forma ininterrumpida la presión ejercida por el agua, las vibraciones producidas por el tránsito de camiones pesados y la temperatura del aire circulante. Incluso el desplazamiento más pequeño del suelo, medido en fracciones de milímetro, es detectado por los receptores térmicos y mecánicos. Estos datos fluyen en tiempo real hacia salas de control que replican la complejidad de los centros de mando de la Administración Espacial. Se puede notar cómo las pantallas muestran gráficos de rendimiento estructural segundo a segundo, y esto no es el límite. Si una grieta de dimensiones microscópicas aparece en la superficie del hormigón, los ingenieros reciben la información de inmediato. La alarma se activa de forma automática si el terreno cede un solo milímetro bajo la base de la estructura. Debido a que la seguridad de miles de vidas depende de la integridad del túnel, no existe margen para eventos imprevistos o fallos estructurales. Por esta razón, el mantenimiento se convierte en una operación técnica ininterrumpida contra la erosión y la presión. Robots subacuáticos de inspección técnica revisan periódicamente los cimientos para detectar signos de desgaste o corrosión.
Mientras tanto, equipos especializados realizan la limpieza de los sistemas de drenaje para asegurar que el flujo de fluidos sea constante y nada falle en el sistema de evacuación. Se ve cómo las cámaras de los drones submarinos escanean cada junta de unión en la penumbra del fondo. El metal y el hormigón permanecen bajo vigilancia constante mientras la infraestructura cumple su función operativa. Desde aquí, la gestión técnica asegura que la estabilidad del túnel se mantenga inalterada frente a la potencia del océano. El material está listo para resistir el paso de las décadas bajo el lecho marino mientras los sensores continúan enviando señales silenciosas a la superficie. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la operación rutinaria y segura de la vía transoceánica. El flujo de datos y el mantenimiento preventivo aseguran que la estructura permanezca integrada en el ecosistema marino de forma estable. $12.000 millones es la cifra que define el costo total de esta colosal infraestructura tras el veredicto final el día de las pruebas de resistencia. ¿Para qué invirtió Japón tal cantidad de recursos y una década entera de ingeniería y esfuerzo físico extremo? A primera vista, la estructura parece una barrera absoluta, pero la realidad técnica es que este muro no detendrá el 100% del volumen de agua de un tsunami con la magnitud de lo ocurrido en el año 2011. El agua aún posee la capacidad física de sobrepasar la corona de la estructura bajo condiciones extremas. Sin embargo, las simulaciones hidráulicas detalladas revelan un dato crucial para la supervivencia de las poblaciones costeras. La barrera tiene la función principal de fracturar la fuerza cinética de la onda expansiva del mar. Se puede notar cómo el diseño estructural está calculado para reducir el impacto inicial entre un 30 y un 50%. En lugar de una pared de agua con velocidad supersónica que destruye toda edificación de forma instantánea, el flujo de la inundación se vuelve significativamente más lento tras el choque. Pero esto es solo el comienzo. La clave técnica de la obra no reside en mantener las superficies secas, sino en la adquisición de tiempo crítico para la evacuación. ¿Por qué es tan vital ganar unos pocos minutos durante un evento sísmico de esta escala? La respuesta se encuentra en la logística de evacuación de los sectores más vulnerables de la sociedad. 5 minutos o 10 minutos adicionales representan el margen necesario para que una persona de edad avanzada alcance la cima de una colina cercana. Es el intervalo de tiempo exacto que requiere un centro escolar para desalojar a cientos de niños hacia las zonas de seguridad designadas. El proceso de protección solo está cobrando fuerza mediante esta gestión del tiempo. Esta cicatriz de hormigón gris, que se extiende a lo largo de 400 kilómetros de longitud junto al Océano Pacífico, no representa un acto de arrogancia frente a los elementos. Japón reconoce técnicamente que no posee la capacidad de derrotar a las fuerzas de la naturaleza de manera definitiva. Las placas tectónicas continuarán sus movimientos inevitables y el nivel del mar experimentará ascensos violentos en el futuro. Todo se vuelve más complejo cuando se entiende que este gran muro es, en realidad, una declaración de persistencia humana grabada directamente sobre materiales como la piedra y el acero. Se ve cómo el equipo de ingeniería construyó un escudo físico que funciona como un mensaje de recuperación tras el colapso. No se trata de una garantía de inmortalidad para las estructuras, sino de una apuesta técnica por la supervivencia biológica de los habitantes. Cuando las sirenas de emergencia emitan su sonido la próxima vez, algo que sucederá inevitablemente por la actividad geológica, este bloque de concreto frío será el único obstáculo físico interpuesto entre la furia desatada del océano y los ciudadanos que residen en esta línea costera. Más adelante, se complica la cadena de suministro y producción. La infraestructura es el resultado directo del encuentro entre la ingeniería avanzada y el instinto más básico de conservación frente a desastres naturales. El material sólido se posa como una defensa final, mientras el sistema espera el siguiente ciclo sísmico. Para obtener solamente 260 gramos de oro, la escala de procesamiento de materiales debe cambiar radicalmente hacia otras áreas de la industria.
El flujo de la defensa costera se mantiene estático, permitiendo que la vida en el interior continúe bajo esta nueva configuración de seguridad. El material abandona la fase de construcción, pasando a una fase tranquila de vigilancia técnica. 19.000 toneladas de tierra y rocas sólidas deben ser procesadas íntegramente para obtener apenas el peso equivalente a un teléfono inteligente convencional. ¿Por qué se requiere remover volúmenes tan masivos de corteza terrestre para extraer una cantidad de metal precioso aparentemente insignificante? A primera vista, el esfuerzo parece desproporcionado, pero la respuesta reside en la bajísima concentración de este elemento en el mineral en bruto, lo que eleva su precio real hasta convertirlo en un recurso de valor estratégico absoluto. Este proceso marca el inicio de una narrativa donde el brillo nace directamente de la oscuridad profunda. Se puede notar cómo el material transita desde la roca milenaria y rugosa hasta transformarse en barras de oro puro custodiadas bajo llave en cofres impenetrables. Pero esto es solo el comienzo. El trayecto arranca en las entrañas de la corteza terrestre y se desplaza gradualmente hacia un entorno deslumbrante, definido por la riqueza y el estatus social. Existe una tarjeta dorada y resplandeciente, cuya imagen se ha vinculado estrechamente al nombre de Donald Trump. Los rumores indicaban con insistencia que su valor alcanzaba los 5 millones de dólares, mientras algunas versiones sugerían que su simple posesión garantizaba la obtención de la ciudadanía estadounidense. Sea un objeto físico real o un símbolo abstracto, un hecho permanece inalterable. Más adelante se complica. El oro jamás ha funcionado únicamente como un metal dentro de la tabla periódica. Es poder tangible que puede sostenerse con la mano y ambición que se puede portar sobre el cuerpo. El oro se manifiesta en cada rincón del mercado de lujo extremo, desde la carrocería de superdeportivos de alto rendimiento hasta cortes de carne recubiertos con láminas comestibles de oro, cuyo costo por ración asciende a miles de dólares. 4.000 toneladas de este metal se extraen anualmente en diversos puntos del planeta mediante procesos industriales intensivos. Detrás de este resplandor se oculta un recorrido técnico y temporal de gran exigencia. Hace más de 6.000 años, durante el periodo neolítico, las sociedades ya empleaban el oro para la fabricación de joyas, objetos de carácter sagrado y utensilios domésticos destinados exclusivamente a las élites y gobernantes. ¿Por qué el oro se diferencia de manera tan radical de otros elementos metálicos? Su distinción no depende solo de su brillo superficial. Su capacidad para perdurar de forma inalterable a través de los siglos es su característica técnica más relevante. El metal no se oxida bajo condiciones ambientales normales, no sufre procesos de desgaste por fricción y no se degrada químicamente con el paso del tiempo. En un entorno de cambios constantes, el oro representa uno de los pocos activos que no requiere validar su valor de mercado de manera recurrente. Por esta razón, se ha consolidado como un símbolo duradero de potencia económica, patrimonio acumulado y confianza financiera. El oro no aguarda en la superficie del terreno, sino que se revela solo ante aquellos sistemas con la capacidad técnica de buscar bajo el suelo. En el año 1848, un hallazgo de escala reducida en el territorio de California modificó el curso de la historia de los Estados Unidos. Un puñado de láminas brillantes de oro, localizadas fortuitamente en un molino, desencadenó una transformación estructural. El metal se asienta en la base de la economía mientras el flujo de la producción continúa hacia su siguiente fase de refinamiento. Decenas de miles de personas huyeron hacia el oeste, abandonando asentamientos urbanos y explotaciones agrícolas con la esperanza única de alcanzar la riqueza mediante el oro. ¿Por qué el metal precioso ejerce tal magnetismo sobre las poblaciones en condiciones extremas? A primera vista, el oro se asocia exclusivamente con el prestigio y la opulencia. Pero antes de transformarse en un símbolo de estatus global, el mineral debe ser localizado en las profundidades de la corteza. Y esa búsqueda exhaustiva conduce a dos realidades operativas completamente opuestas.
El proceso solo está cobrando fuerza. En Uganda, un territorio que técnicamente se describe como una región que descansa sobre yacimientos auríferos, el mineral no emite destellos en vitrinas ni tras cristales reforzados. Se puede notar cómo el oro permanece oculto bajo una densa capa de polvo rojizo, mezclado con el esfuerzo físico constante de trabajadores que han visto interrumpido su desarrollo biológico y social. Todo se vuelve más complejo bajo la incidencia directa de un sol abrasador que eleva las temperaturas superficiales del suelo. Familias íntegras se desplazan hacia terrenos donde la tierra se presenta seca y de una dureza casi inquebrantable. Entre ellos se encuentran niños con una edad tan temprana que apenas pueden articular sus propios nombres, pero que ya sostienen herramientas pesadas para seguir el rastro de sus progenitores. La meta es desenterrar algunas pequeñas partículas o fragmentos del metal precioso entre los estratos de roca y sedimentos. Más adelante se complica, pues con un presupuesto de supervivencia limitado a $1 por jornada, la extracción no se define como una ocupación laboral, sino como una necesidad biológica absoluta. A primera vista, la minería parece una actividad económica convencional, pero en realidad, el costo de este mineral se liquida con la salud de menores que inhalan partículas de sílice y polvo en suspensión en lugar de desarrollarse en entornos educativos. Se ve cómo sus centros de instrucción se han desplazado a las márgenes de los ríos, mientras que sus instrumentos de juego han sido sustituidos por herramientas de excavación y cribado. Para estos grupos humanos, el oro carece de significado como representación de fortuna. Funciona estrictamente como la única posibilidad técnica de prolongar la existencia durante 24 horas adicionales. Una jornada de prospección aurífera se inicia técnicamente con el uso de un detector de metales portátil y un sistema de auriculares de alta sensibilidad. El equipo separa gradualmente el ruido de fondo de las señales electromagnéticas del subsuelo. Los mineros ejecutan desplazamientos lentos, manteniendo la fijación visual sobre el terreno, mientras procesan los impulsos sonoros emitidos por el dispositivo. Cada señal acústica genera una posibilidad de hallazgo, aunque la eficiencia de esta operación no depende de factores aleatorios o de la suerte. El proceso pasa suavemente a la transformación final de la búsqueda en la extracción física del material. Busca vetas de cuarzo o zonas de esquisto. Ese es el primer indicador físico que los mineros experimentados rastrean antes de iniciar la excavación. ¿Por qué se concentran precisamente en estas formaciones geológicas y en áreas donde el oro ya ha dejado rastro previamente? La respuesta reside en la composición del terreno, donde estas rocas actúan como depósitos naturales que atrapan el metal precioso durante millones de años, guiando a los trabajadores hacia los puntos de mayor probabilidad de éxito. Pero esto es solo el comienzo. Una vez que reciben una señal clara de la presencia del mineral, el equipo inicia la perforación manual del suelo. La profundidad de los pozos aumenta de manera constante y progresiva. Se puede notar cómo los trabajadores descienden a través de excavaciones que alcanzan decenas de metros de profundidad, utilizando exclusivamente palas, picos y la fuerza física bruta. El equipo realiza cada movimiento sin el apoyo de maquinaria pesada, confiando solo en herramientas manuales básicas. Más adelante se complica. En ciertos sectores de la mina, los hombres utilizan troncos de árboles para apuntalar las paredes y el techo de los túneles. Parece un sistema de soporte simple, pero en realidad la estructura es precaria y el riesgo de un colapso repentino permanece constante sobre los trabajadores. A medida que el descenso continúa, los mineros se ven obligados a avanzar por conductos extremadamente estrechos. Se ve cómo el espacio se reduce hasta tal punto que la única forma de operar es permaneciendo tumbado de costado en la oscuridad. Cada orificio perforado funciona como una apuesta de incertidumbre total. Existe la posibilidad de que el esfuerzo de días no conduzca a ningún resultado tangible, o que, por el contrario, las paredes revelen rocas con un valor equivalente al salario de un mes entero de labor. Todo se vuelve más complejo.
Pesados sacos cargados de tierra y fragmentos de roca se amarran con cuerdas desgastadas para ser elevados. Los sistemas de poleas rudimentarios, accionados manualmente, izan la carga hasta la superficie. Las bolsas se apilan gradualmente en el exterior, donde el material permanece a la espera de ser procesado por las máquinas trituradoras. Pero en esta etapa no termina. Lo que queda tras la trituración se traslada hacia una zona diferenciada para enfrentar un proceso mucho más delicado y técnicamente peligroso. A primera vista, la mezcla de sedimentos parece inerte, pero en realidad se somete a la adición de mercurio líquido. Aunque este elemento químico es ampliamente conocido por su altísima toxicidad y los riesgos que supone para la salud, sigue siendo el único producto accesible en este entorno capaz de disolver el oro. El proceso solo está cobrando fuerza. El mercurio actúa químicamente separando el metal de las impurezas restantes que lo rodean. Los trabajadores manipulan y amasan los residuos del producto final directamente con las manos para asegurar la reacción. Se puede notar cómo el material se transforma bajo la acción del químico mientras los operarios supervisan la consistencia de la mezcla. Así concluye una de las etapas clave de la producción de acero. 20 o 30 minutos de agitación constante son necesarios para que la mezcla de mineral triturado y mercurio se transforme por completo. ¿Por qué se somete a los materiales a este contacto físico tan prolongado? A primera vista, la unión parece inmediata, pero en realidad se requiere ese tiempo exacto para que el mercurio atrape cada partícula de metal precioso, formando una amalgama gris de consistencia similar a una masa densa. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo esta pasta, conformada por oro y mercurio unidos bajo presión, es sometida posteriormente a una fuente de calor directa. El equipo rudimentario eleva la temperatura hasta que el mercurio alcanza su punto de ebullición, evaporándose y desapareciendo en el aire en forma de vapores invisibles, pero altamente tóxicos. El metal sobrante que queda tras la evaporación es el oro en estado bruto. Este método de extracción artesanal se define por ser una operación técnica simple, primaria y de consecuencias devastadoras para el entorno y la salud. El proceso solo está cobrando fuerza en su contraste con las operaciones industriales modernas. En total oposición a la minería manual ejecutada en el continente africano, en los Estados Unidos se han implementado sistemas de maquinaria pesada y tecnología de punta para la obtención de oro a una escala masiva. Esta estrategia operativa no solo incrementa los niveles de eficiencia productiva, sino que también contribuye a mitigar el impacto ambiental mediante el control de residuos. El escenario de la minería de oro en el estado de Nevada demuestra cómo el trayecto hacia la obtención del metal precioso se transforma radicalmente cuando la innovación técnica dirige cada etapa. Todo se vuelve más complejo en la gran escala. 10 a 20 metros de profundidad es el rango estándar de las perforaciones iniciales en el suelo de las minas modernas de Nevada. Una plataforma de perforación de dimensiones imponentes, instalada sobre un camión de servicio pesado y equipada con una red compleja de líneas hidráulicas, introduce tubos de acero en la roca sólida. Se ve cómo la maquinaria aplica una fuerza y precisión mecánicas constantes para fracturar la superficie pétrea. Estos pozos verticales se llenan posteriormente con cargas de explosivos, los cuales han sido preparados meticulosamente para fragmentar las capas de roca más resistentes. Los técnicos especializados instalan detonadores individuales en cada perforación, pudiendo contabilizar entre 50 y 100 unidades por cada sector de voladura. Cada dispositivo de ignición se encuentra conectado y sincronizado con una precisión de milisegundos mediante sistemas de cronometraje electrónico. Transición al siguiente nivel. Cuando se alcanza el momento programado, la activación de los explosivos ocurre de manera simultánea en toda la red. Explosiones de gran potencia impactan el área de trabajo, generando una liberación de energía que proyecta densas nubes de polvo y detritos hacia la atmósfera mientras la roca se fragmenta. El material rocoso se parte con un crujido sordo bajo la fuerza de la detonación expansiva.
El polvo se asienta lentamente sobre el terreno fracturado tras la serie de explosiones coordinadas. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la remoción mecánica de los escombros para su posterior procesamiento en la planta de beneficio. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. Decenas de toneladas de roca sólida se fragmentan en un instante bajo una presión mecánica devastadora. ¿Por qué se utiliza una fuerza tan extrema para desgarrar secciones enteras de la montaña? A primera vista, la detonación parece un acto de destrucción simple, pero en realidad es el método más preciso para convertir formaciones masivas en miles de fragmentos pequeños, facilitando así la recolección y posterior separación del oro. La recolección del material triturado comienza de inmediato. Se puede notar cómo las excavadoras de servicio pesado, con sus enormes brazos hidráulicos, entran en acción sobre las pilas de rocas. Cada vez que el cucharón se hunde en el terreno, levanta piezas de mineral que contienen partículas del metal preciado, depositándolas con un siseo metálico en un sistema de cintas transportadoras. El proceso solo está cobrando fuerza. Kilómetros de cintas se extienden a lo largo del borde del sitio minero, funcionando sin interrupciones para trasladar el material de forma fluida desde la zona de la explosión hasta el almacenamiento temporal. Una vez en la planta de procesamiento, el mineral se desplaza por bandas totalmente automatizadas que garantizan un movimiento rápido y constante a través de toda la instalación. Pero esto es solo el comienzo, 0,05%. Esa es la cantidad exacta de oro que contiene cada tonelada de roca procesada. Solo se encuentra 1 gramo del metal oculto entre miles de kilos de material estéril, aunque este pequeño residuo está lejos de ser inalcanzable para la industria moderna. Mediante el uso de tecnología de vanguardia, la planta logra aislar y extraer cada partícula con una precisión y eficiencia notables. Todo se vuelve más complejo. El mineral de oro se vierte gradualmente dentro de un molino de bolas de dimensiones masivas. Esta máquina gigante se encuentra cargada con decenas de miles de esferas de acero sólido, cuyo peso individual varía desde unos pocos kilos hasta superar los 27 kilos cada una. Se ve cómo el equipo acumula cientos de toneladas de acero en su interior, mientras la estructura comienza su rotación incesante. Transición al siguiente nivel. Las esferas caen y colisionan contra el mineral con una fuerza de impacto tremenda a medida que el molino gira sobre su eje. Las rocas se pulverizan poco a poco bajo este golpeteo constante hasta transformarse en un polvo fino y homogéneo. Se puede notar cómo el material pierde su rigidez original, deshaciéndose por completo tras un ciclo de molienda que se extiende de 20 a 30 minutos. El proceso de trituración trabaja de forma continua, rompiendo el mineral hasta que alcanza una textura casi impalpable. En esta etapa de la producción, la molienda mecánica se da por concluida, dejando el material preparado para las reacciones químicas posteriores. El flujo de polvo mineral abandona el molino, moviéndose silenciosamente hacia la siguiente fase de procesamiento. 80% de eficiencia adicional se logra cuando el oro se procesa tras una trituración mecánica exhaustiva. El material rocoso, una vez reducido a partículas mínimas, se combina con agua hasta transformarse en una pasta densa de aspecto similar al lodo. ¿Por qué es vital alcanzar esta consistencia específica antes de avanzar? Una mezcla pastosa permite que el oro se desplace con mayor libertad, facilitando su posterior aislamiento de los materiales estériles que lo acompañan. Pero esto es solo el comienzo. La mezcla se vierte en tanques de gran capacidad situados al aire libre. En este punto, se puede notar cómo el equipo inicia la separación física, un paso técnico que purifica la materia prima de forma mecánica y directa. Todo se vuelve más complejo cuando entran en juego los agentes químicos. Se añade cianuro a la solución para disolver las trazas de metal precioso que aún permanecen adheridas a las sustancias no deseadas. A primera vista, la mezcla líquida parece uniforme, pero en realidad contiene el oro en estado iónico listo para la siguiente fase. El proceso solo está cobrando fuerza.
bombas industriales impulsan la solución hacia una celda electrolítica especializada. Una corriente eléctrica continua atraviesa el líquido cargado de metal sin interrupción. Se ve cómo los iones de oro se desplazan gradualmente hacia el electrodo negativo, acumulándose en una capa sólida de metal puro que se adhiere con firmeza a la superficie. Más adelante se complica la estructura del material. 100% de pureza es el objetivo que se persigue bajo condiciones de control estrictamente supervisadas durante la electrólisis. El equipo monitorea la estabilidad del flujo eléctrico para garantizar que cada gramo depositado cumpla con los estándares técnicos. Transición al siguiente nivel. 1120 grados Celsius es la temperatura que alcanza el horno durante la etapa de fusión posterior. El oro sólido, una vez retirado de los electrodos, se somete a este calor extremo para eliminar cualquier residuo microscópico de impurezas. Se puede notar cómo el metal se vuelve líquido y brillante, adquiriendo una viscosidad que permite su desplazamiento fluido hacia los moldes de acero. En esta etapa no termina la transformación física. La fundición otorga al metal una estructura mucho más blanda y homogénea, condiciones mecánicas ideales para el proceso de moldeo. El oro líquido se desliza sin resistencia, llenando los recipientes que le darán su configuración final. El equipo asegura que la pureza obtenida se preserve íntegra mientras el material se solidifica. Barras estandarizadas son el resultado final de este ciclo de procesamiento térmico y químico. La forma geométrica final facilita el almacenamiento y la logística del recurso ya procesado. El material abandona la zona de fundición, pasando a una fase tranquila. 1,5 kilogramos. Ese es el peso aproximado que alcanzan estas piezas metálicas al finalizar su proceso de solidificación. ¿Por qué se permite que el metal se enfríe lentamente al aire libre en lugar de utilizar un enfriamiento forzado con agua? Un descenso brusco de la temperatura podría generar tensiones internas o grietas superficiales en la estructura del lingote. El enfriamiento gradual garantiza que el oro se asiente de manera uniforme dentro de los moldes de fundición, adquiriendo su característica dureza y ese brillo metálico distintivo que lo define. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el metal líquido, tras ser vertido en los moldes rectangulares, pierde su incandescencia hasta transformarse en un sólido de geometría limpia y estandarizada. El equipo retira con cuidado cada pieza, una vez que el calor ha disipado lo suficiente para permitir su manipulación técnica. En esta etapa no termina la supervisión, ya que cada unidad debe cumplir con las dimensiones exactas de un lingote comercial estándar. El oro se coloca individualmente sobre una báscula de alta precisión para determinar su peso exacto, con un margen de error inexistente. Se ve cómo los operarios registran valores que oscilan generalmente entre 1 y 2 kilogramos por cada barra producida. La composición química en este punto es casi absoluta, alcanzando un nivel de pureza del 99,99% de oro puro. Más adelante se complica, pues el registro de ese 0,01% restante de impurezas metálicas es vital para la certificación final de la pieza. A primera vista, la superficie del lingote parece impecable tras la fundición, pero en realidad requiere un tratamiento químico especializado para eliminar residuos microscópicos. El proceso solo está cobrando fuerza cuando las barras se sumergen en una solución de ácido suave, preparada específicamente para la limpieza técnica. Se puede observar cómo el ácido reacciona y disuelve los compuestos químicos remanentes y los metales pesados que han sobrevivido a la fusión, sin alterar en lo más mínimo la integridad del oro puro. Los sistemas de inspección verifican que no queden rastros de escoria o contaminantes tras el baño ácido y el posterior secado de las piezas. Transición al siguiente nivel. Una vez que los lingotes han sido pesados, limpiados y certificados, se organizan para su transporte blindado hacia las instituciones financieras internacionales. Cientos de barras de oro terminadas se trasladan bajo protocolos de máxima seguridad hacia los bancos centrales y entidades como la Reserva Federal.
Se puede notar la rigurosidad del despliegue logístico, mientras el metal se deposita en cámaras acorazadas de alta resistencia. El equipo de seguridad profesional supervisa constantemente estas instalaciones subterráneas donde el valor se almacena de forma permanente. El material abandona la línea de producción para integrarse en las reservas globales, concluyendo así su transformación física. El oro puro se preserva con un rigor extremo para asegurar la máxima protección y una confidencialidad total durante su almacenamiento. ¿Por qué se aplican protocolos tan estrictos incluso después de obtener el metal precioso? El lingote ya ha completado su transición desde la explosión en la cantera hasta la fusión térmica, pero su trayectoria física apenas comienza. En esta etapa no termina el proceso, pues la ductilidad del material permite transformaciones que desafían la lógica de otros metales industriales. Se puede notar cómo el oro se somete a un recalentamiento controlado en hornos de alta temperatura para incrementar su maleabilidad. Este paso es fundamental, ya que el metal posee una capacidad de deformación tal que permite crear hilos más finos que la seda natural. A primera vista parece una propiedad puramente estética, pero en realidad es la base técnica que permite su manipulación en la alta joyería. Más adelante se complica, pues el metal debe alcanzar una flexibilidad específica antes de enfrentar la presión mecánica. Una vez que el oro adquiere la consistencia deseada, el equipo lo conduce gradualmente hacia potentes laminadores industriales. Se ve cómo la presión intensa y plana estira el lingote hasta convertirlo en tiras alargadas o en hilos de una delicadeza milimétrica. El proceso solo está cobrando fuerza. Estos alambres finos se trasladan de inmediato a máquinas especializadas en la fabricación de cadenas de alta precisión. Los mecanismos internos de estas máquinas enrollan el metal para formar anillos pequeños y exactos. Cada eslabón se ensambla de manera automatizada pero minuciosa para dar vida a una cadena continua y resistente. Todo se vuelve más complejo cuando se considera el esfuerzo técnico previo. 260 gramos de oro han requerido el procesamiento de 19.000 toneladas de roca sólida. 50 kilómetros de profundidad es la barrera que los mineros intentan desafiar hoy en día debido a la escasez de depósitos superficiales. La mayor parte del oro de fácil acceso en el planeta ya ha sido extraída por completo, obligando a la industria a perforar más profundo que nunca antes en la historia. Durante la fiebre del oro del siglo XIX, este fenómeno provocó el abandono masivo de ciudades y granjas enteras por la esperanza de la riqueza rápida. Transición al siguiente nivel. Cada gramo brillante que llega a las manos de los joyeros conserva una cronología técnica de gran escala. Es un relato sobre la potencia de la tecnología moderna y el costo del trabajo humano especializado. Son dos caras de un mismo metal precioso que ahora ha tomado una forma comercial terminada. Pero esto es solo el comienzo de una cadena de suministro que conecta procesos aparentemente dispares. Esa caja de cartón que llega a una puerta y se descarta sin un segundo pensamiento no representa el final de una historia. En realidad, constituye el inicio de un trayecto industrial épico y masivo. Solo en los Estados Unidos se desechan anualmente más de 110 millones de toneladas de papel y cartón. El material se mueve silenciosamente hacia una nueva fase de recolección y procesamiento. 384.000 kilómetros es la distancia media hacia la Luna, y con la cantidad de cajas descartadas, globalmente se podría construir un muro que cubra ese trayecto de ida y vuelta. A primera vista, la mayoría de las personas solo percibe una montaña de desechos acumulados, pero para la industria del reciclaje esto representa una auténtica mina de oro de materias primas. ¿Por qué un material destinado a la basura se convierte repetidamente en la columna vertebral del comercio mundial? Solo parece evidente que su vida útil termina tras el primer uso, pero en realidad el cartón oculta un secreto en su ciclo biológico, ya que posee la capacidad de renacer no una ni dos, sino hasta 7 veces consecutivas. El proceso de transformación solo está cobrando fuerza en los patios traseros de los grandes supermercados y en los almacenes de los gigantes del comercio electrónico.
En estos puntos estratégicos, el volumen de cartón desechado alcanza proporciones colosales cada jornada. Se ve cómo potentes prensas hidráulicas entran en acción, ejerciendo presiones de cientos de toneladas para comprimir las montañas de cajas en bloques compactos. Estos dispositivos mecánicos constituyen el primer paso técnico para transformar el caos del consumo masivo en un flujo de materiales ordenado y logísticamente viable. Miles de estas balas de cartón son cargadas diariamente en camiones de gran tonelaje para iniciar su peregrinaje hacia los centros especializados de procesamiento. Al aproximarse a las puertas de la factoría, el aire vibra con el rugido constante de las máquinas industriales que operan sin descanso. Cada vehículo de transporte es pesado con precisión en básculas industriales antes de proceder a la descarga. Pero esto es solo el comienzo. Una vez que la carga se deposita en las zonas de recepción, comienza la primera batalla técnica contra la contaminación de los materiales. Se puede notar cómo los inspectores humanos y los sensores ópticos de alta velocidad trabajan en conjunto, formando una línea de defensa implacable. Su misión consiste en detectar y extraer los elementos enemigos del proceso de reciclaje. Piezas de cinta plástica, grapas metálicas olvidadas, hilos de nylon y cualquier rastro de grasa o exceso de humedad son identificados minuciosamente. Más adelante se complica, ya que un solo error en esta fase de detección puede comprometer la integridad de toneladas de materia prima virgen. Un lote de cartón contaminado significa la ruina técnica de todo el conjunto de producción posterior. Por esta razón, tras realizar este riguroso triaje de limpieza, los bloques de material se clasifican estrictamente por su tipología estructural. El equipo separa gradualmente el cartón corrugado de alta resistencia, el cartón plano de gramaje ligero y las cajas que presentan impresiones en color. Todo se vuelve más complejo en la siguiente etapa, puesto que la calidad del producto final depende directamente de esta separación inicial de fibras. Las aspas de los sistemas de transporte giran incesantemente mientras dirigen cada categoría hacia un destino específico de procesamiento. La cámara se desliza a lo largo de las cintas transportadoras, donde las fibras se agrupan según su longitud y pureza química. Transición al siguiente nivel. Cada clase de cartón seguirá un protocolo técnico diferenciado para garantizar que la resistencia estructural se mantenga en los estándares industriales requeridos. El material abandona el área de clasificación, pasando a una fase de preparación mecánica más profunda. Los bloques de cartón ya seleccionados se apilan en grandes depósitos donde esperan la siguiente fase de hidratación. La eficiencia del sistema asegura que ningún gramo de fibra útil se pierda durante la transferencia de los materiales. Así, el material alcanza el estándar necesario para abandonar la etapa de residuos y convertirse nuevamente en un recurso industrial valioso. 1000 toneladas de peso concentradas en fardos perfectamente organizados aguardan su transformación definitiva hacia la esencia fibrosa. ¿Por qué es necesaria la aplicación de una fuerza hidráulica tan extrema sobre estos bloques sólidos? A simple vista, el cartón parece una estructura inamovible y compacta, pero bajo la presión adecuada, sus capas ceden hasta liberar la celulosa. La respuesta reside en el corazón de la planta, donde el hidropulper, una caldera colosal con capacidad para albergar decenas de miles de litros de agua, comienza su operación mecánica. Fardos individuales de 1 tonelada de peso son arrojados de forma consecutiva dentro de este vórtice violento y constante. El equipo separa gradualmente la estructura del material mediante una fuerza de la naturaleza controlada con precisión técnica. Se puede notar cómo el agua pierde su calma inicial, mientras unas aspas de rotor gruesas, que actúan como el centro motriz de todo el sistema, giran a cientos de revoluciones por minuto. Pero esto es solo el comienzo. Turbulencias de una intensidad masiva desintegran la arquitectura multiclapa del cartón en cuestión de segundos. El movimiento incesante arranca el pegamento endurecido que mantiene unidas las láminas, exponiendo el material a un desgaste acelerado.
Se ve cómo las pinturas y los recubrimientos plásticos delgados se desprenden de las fibras, cayendo como si fueran capas de piel vieja y degradada. El proceso solo está cobrando fuerza. La mezcla resultante se diluye intencionadamente hasta alcanzar un estado casi líquido, donde el agua representa la mayor parte del volumen. En esta etapa, solo entre el 1 y el 2% de la composición total corresponde a la fibra sólida. Esta sopa diluida otorga a cada partícula de celulosa un espacio físico para respirar, permitiendo que el líquido ataque desde todos los ángulos posibles para realizar una limpieza profunda. Más adelante se complica. Lo que antes constituía un bloque sólido y rígido se transforma ahora en una pasta espesa y dura, una masa de celulosa de apariencia uniforme. La cámara se desliza a lo largo de los conductos por donde fluye esta materia, que es apenas el primer indicio de una nueva estructura material. Sin embargo, esta pasta se mantiene aún en un estado grueso, impuro y estructuralmente débil para los estándares industriales. Antes de convertirse en un papel de alta resistencia, las fibras deben ser recondicionadas y fortalecidas en un nivel que resulta totalmente invisible al ojo humano. Todo se vuelve más complejo. Esta suspensión de fibras se desplaza de manera caótica y carece de la integridad necesaria para soportar tensiones mecánicas. Para otorgarle la fuerza requerida, el sistema debe construir una nueva arquitectura interna mediante un proceso de refinado técnico. La pasta se bombea con fuerza hacia máquinas refinadoras especializadas, donde circula entre discos rotatorios equipados con cuchillas microscópicas. A primera vista, este mecanismo podría parecer destructivo, pero en realidad cumple una función constructiva fundamental. Dichas cuchillas no se encargan de seccionar las fibras, sino que realizan un cepillado lateral extremadamente preciso. La superficie de cada fibra de celulosa experimenta una fibrilación, un proceso que abre incontables brazos microscópicos en su estructura exterior. Estas ramificaciones actúan como puntos de anclaje que más tarde se entrelazarán para generar una conexión de una resistencia excepcional. Y esto no es el límite. Cada ciclo de reciclaje sucesivo tiene un efecto físico inevitable. Acorta y debilita la longitud de las fibras de manera progresiva. Para rejuvenecer la integridad de la mezcla, la fábrica procede a inyectar una porción de pulpa virgen extraída directamente de la madera natural. Esta integración de fibras veteranas con material nuevo asegura que la red estructural recupere las propiedades mecánicas perdidas durante el procesamiento previo. El material abandona esta fase de tratamiento, pasando a una fase tranquila. 99% de agua constituye la mezcla inicial que se vierte sobre la maquinaria de alta precisión. ¿Para qué utilizar una proporción de líquido tan elevada si el objetivo final es obtener un material sólido y resistente? Una suspensión con tal densidad de fluido es la única forma de garantizar que las fibras se distribuyan con una homogeneidad absoluta, evitando grumos o debilidades estructurales que comprometerían la integridad de las futuras cajas. El proceso solo está cobrando fuerza. Las capas exteriores, que en el producto terminado requieren una superficie notablemente más lisa y rígida, reciben una dosificación superior de fibras vírgenes provenientes de madera joven. En cambio, la estructura interna o el micelio cincelado se compone casi en su totalidad de materiales reciclados, optimizando el uso de recursos sin sacrificar la calidad. Se puede notar cómo la mezcla se desliza por los conductos hacia la zona de preparación final. A primera vista, la mezcla de fibras parece un proceso mecánico elemental, pero en realidad es aquí donde se define la química del material mediante una receta técnica precisa. Los ingenieros introducen almidón para aportar la rigidez necesaria, junto con agentes de encolado que regulan la absorción de líquidos y resinas especializadas diseñadas para elevar la resistencia ante la humedad ambiental. Todo se vuelve más complejo. Lo que inicialmente era una pasta gruesa y heterogénea, se transforma ahora en una materia prima de alta tecnología, una suspensión perfectamente calibrada y limpia. Cientos de metros de longitud definen la escala de la máquina de papel donde comienza el recorrido de la materia prima.
Se ve como un torrente constante de castaño y abeto se esparce de manera uniforme sobre una vasta malla metálica que se desplaza a una velocidad vertiginosa. El equipo separa gradualmente el agua del soporte sólido mediante una acción coordinada. Más adelante se complica. Sistemas de gravedad y vacío succionan el líquido a través de miles de pequeñas aberturas distribuidas en la superficie de la pantalla de alambre. El agua se desprende de las fibras, dejando atrás una capa extremadamente fina de celulosa sobre el tamiz. Las fibras, ahora libres del medio líquido que las mantenía separadas, comienzan a asentarse y a entrelazarse entre sí, dando lugar a una red delicada pero continua. Transición al siguiente nivel. Rodillos de prensa gigantes situados debajo de la malla ejercen una presión controlada para extraer volúmenes adicionales de agua, compactando la formación recién creada. Solo parece evidente la formación de una lámina, pero en realidad el metal se posa en una capa uniforme, mientras el flujo informe se convierte en una hoja continua, pálida y húmeda ante la vista de los sensores. La cámara se desliza a lo largo de la línea donde dispositivos láser monitorean cada milímetro de la superficie. Estos instrumentos miden con precisión el grosor, la uniformidad y el nivel de humedad para asegurar que ningún defecto interrumpa este nacimiento técnico. Más de la mitad de su peso sigue siendo agua, a pesar de que la hoja de papel ya ha adquirido una forma física definida. El material en este estado es frágil y vulnerable ante cualquier tensión mecánica excesiva. Para alcanzar su resistencia característica, la hoja debe enfrentarse ahora a un entorno de alta presión y temperatura. El proceso no termina en esta etapa. La lámina húmeda y todavía inestable es guiada mecánicamente hacia la sección de prensado. En este punto de la línea de producción, la delicadeza desaparece para dar paso a la fuerza bruta de la ingeniería pesada. Pares de rodillos de acero sólido, donde cada unidad supera en peso a la anterior, esperan para comprimir el material y extraer los últimos restos de humedad libre. El material se marcha más allá por la cadena de producción hacia su consolidación definitiva. Cientos de toneladas de fuerza es la presión exacta que ejercen los rodillos de la prensa al comprimir la hoja en formación. ¿Por qué se aplica una carga tan extrema sobre una estructura que todavía es predominantemente líquida? A simple vista, tal presión podría destruir el material, pero en realidad el agua es literalmente expulsada de las fibras, obligándolas a unirse en una conexión mucho más íntima y resistente. Este proceso estabiliza el grosor de la lámina y suaviza su superficie de forma inmediata. Pero esto es solo el comienzo. La fuerza bruta de la presión mecánica no resulta suficiente para finalizar la estructura. Se puede notar cómo la hoja, ahora más fuerte pero aún impregnada de humedad, avanza hacia la sección de secado, un túnel de calor que se extiende por una longitud superior a los 100 metros. El equipo industrial gradualmente toma el control de la temperatura ambiental en esta zona. Decenas de cilindros gigantescos, huecos y fabricados en acero pulido, se calientan internamente mediante vapor a alta presión. Estos componentes alcanzan temperaturas superficiales que superan los 300 grados Celsius, una cifra que sobrepasa el calor generado en un horno industrial para pizzas. La lámina de papel serpentea a través de este laberinto incandescente, deslizándose con precisión sobre la superficie de cada cilindro caliente. Más adelante se complica. El calor evapora la humedad residual de una manera estrictamente controlada y progresiva. Si la evaporación ocurre a una velocidad excesiva, la tensión interna provoca que el papel se rompa de inmediato. Por el contrario, si el proceso es demasiado lento, la línea de producción se detiene por completo para evitar fallos. Un flujo constante de aire caliente circula sin interrupción, manteniendo tanto la temperatura como la humedad en un equilibrio físico perfecto. Todo se vuelve más complejo. Se ve cómo la hoja emerge por el extremo opuesto del túnel tras haber completado su recorrido térmico. El contenido de humedad del material ha caído drásticamente desde más del 50% hasta situarse en apenas un 5% de su composición total.
El equipo separa gradualmente el vapor sobrante del ambiente mientras la estructura se consolida. Ahora, el papel es un material seco, fuerte y mecánicamente estable. La hoja terminada se despliega como una tira continua que posee una anchura de varios metros. El material abandona los cilindros de secado, pasando a una fase tranquila de su procesamiento industrial. 3 metros de diámetro. Esa es la dimensión exacta que alcanzan las bobinas gigantes de papel plano una vez que el material ha sido procesado y enrollado finalmente. El peso de cada una de estas unidades se calcula en varias toneladas, consolidando grandes cantidades de fibra en una estructura compacta y circular. ¿Por qué este papel, a pesar de su volumen, carece todavía de la rigidez necesaria para formar una caja funcional? A simple vista, el material es extenso y uniforme, pero su resistencia estructural es mínima ante cualquier fuerza de presión. El secreto de su capacidad para soportar cargas pesadas se encuentra en la siguiente fase de transformación técnica. El proceso solo está cobrando fuerza. Los rollos de papel liso actúan como la materia prima fundamental para el paso más ingenioso de toda la cadena de producción, conocido como el proceso de corrugado. Se puede notar cómo una hoja de papel se introduce de manera continua entre dos pesados rodillos de acero que presentan ranuras longitudinales. Estos componentes mecánicos encajan entre sí con la precisión de un sistema de engranajes industriales. Bajo una combinación de alta temperatura y una presión constante y controlada, los rodillos obligan al papel a adoptar una configuración física de onda perfecta y sin interrupciones. Esta modificación geométrica constituye un avance técnico fundamental en la ingeniería de empaques. Se ve como la estructura ondulada, denominada técnicamente como fluting o flauta, incrementa de forma exponencial la aptitud del papel para resistir la compresión en sentido vertical. Todo esto se logra sin añadir prácticamente nada de peso adicional a la estructura final. Más adelante se complica. Cada una de las ondas generadas por los rodillos de acero funciona como un arco de ingeniería en miniatura, encargándose de distribuir las fuerzas externas de una manera increíblemente eficiente a lo largo de toda la superficie. A primera vista, el núcleo ondulado parece una estructura terminada, pero en realidad este es solo el esqueleto interno del material. Para transformarse en una estructura completa y resistente, el núcleo requiere un recubrimiento externo que fije su forma. Un sistema automatizado se encarga de aplicar líneas finas y precisas de un adhesivo de alto rendimiento justo en la cresta o parte superior de cada onda. El equipo se desplaza con una cadencia constante mientras el pegamento se deposita de forma uniforme sobre el papel corrugado. El proceso no termina en este punto. Inmediatamente después de la aplicación del adhesivo, dos hojas de papel plano, conocidas en la industria como liners, son presionadas con firmeza tanto en la parte superior como en la inferior. Este procedimiento crea un sándwich de alta resistencia mecánica que confiere estabilidad al conjunto. Esta nueva lámina de 3 capas, que recibe el nombre técnico de cartón corrugado, avanza a través de una serie de rodillos de presión que aseguran una conexión molecular perfecta entre los componentes. Se puede notar cómo el material adquiere una rigidez inmediata mientras atraviesa la maquinaria de laminación. El material abandona el sistema de prensado, pasando a una fase tranquila de estabilización. 10% de material reciclado en la producción de vidrio reduce el consumo energético en un 3%, lo que demuestra que el aprovechamiento de recursos es una fuerza motriz en toda la industria. ¿Para qué se reutilizan las fibras de celulosa si pierden su integridad tras varios ciclos? El proceso de reciclaje parece infinito, pero en realidad la fibra se acorta y debilita tras pasar entre 5 y 7 veces por la planta de tratamiento. Estos filamentos desgastados ya no poseen la estructura necesaria para conformar un cartón rígido y resistente. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo estas fibras cansadas se derivan hacia la fabricación de productos con menores exigencias mecánicas, tales como cajas de huevos o servilletas de papel. El resultado final de esta cadena es un material ligero, económico y notablemente robusto,
que constituye la base de casi todos los embalajes a nivel global. Cuchillas industriales de alta velocidad cortan, seccionan y doblan estas láminas de forma incesante en las infinitas geometrías de cajas que operan como pequeñas fortalezas de papel. Todo se vuelve más complejo. Cada tonelada de material reciclado representa 17 árboles que permanecen en pie y el ahorro de casi 26.500 litros de agua. Se ve cómo este ciclo evita que una tonelada de dióxido de carbono alcance la atmósfera terrestre. La caja que inicialmente se encontraba arrumbada en el rincón de un almacén renace en miles de nuevos envases, perfectamente conformados para proteger los productos que dinamizan la economía. A primera vista, una caja de cartón es un objeto cotidiano, pero en realidad es un testigo silencioso de una transformación física profunda. El equipo desplaza los volúmenes terminados hacia camiones y centros de logística, donde se asientan antes de su distribución. Transición al siguiente nivel. El material abandona la fase de fibra para dar paso a una sustancia de naturaleza mineral y eterna. 70 pies de tierra completamente inútil deben ser retirados por los ingenieros antes de alcanzar el estrato aprovechable. Esta capa de cobertura equivale a 21 metros de profundidad, la altura exacta de un edificio de 7 pisos. Clay, piedra superficial y sedimentos se pulverizan mediante el uso de explosivos calculados para despejar el área de trabajo. El polvo se asienta lentamente tras la detonación, revelando la roca sólida que yace debajo. Pero la obtención de este símbolo de riqueza y arte requiere declarar primero una guerra técnica contra la montaña. En palacios, museos y cocinas de lujo, el mármol se presenta como una superficie perfectamente lisa y brillante como un espejo. Se puede notar cómo la luz se refleja en las vetas de la piedra pulida, ocultando el origen violento de su extracción. Más adelante se complica. Extraer un solo bloque de esta piedra implica un despliegue de maquinaria pesada que opera de forma ininterrumpida sobre el frente de la cantera. Los ingenieros supervisan el movimiento de las masas rocosas, mientras los manipuladores hidráulicos se posicionan con precisión milimétrica. El verdadero milagro de la ingeniería consiste en separar un coloso de 40 toneladas de la estructura de la montaña y transformarlo radicalmente. El proceso de extracción cierra esta fase, abriendo el camino a la transformación mecánica del bloque. 30 metros de roca estéril sobre la veta. Esa es la barrera natural que protege el mármol como si fuera una fortaleza infranqueable. Esta capa superficial carece de cualquier valor comercial para la industria, pero su presencia obliga a los ingenieros a emplear la fuerza bruta para alcanzar el material noble. ¿Para qué perforar una cuadrícula tan densa de pozos profundos en esta etapa? A simple vista, podría parecer una operación de excavación convencional, pero sin estos orificios calculados milimétricamente, sería imposible fragmentar el estrato superior sin dañar el núcleo de la montaña. La perforación requiere horas de trabajo mecánico intenso antes de que el proceso avance. Los equipos de voladura cargan cada pozo con explosivos dosificados mediante mediciones estrictas. Pero esto es solo el comienzo. No se trata de una demolición caótica y descontrolada, sino de lo que los técnicos definen como una cirugía dinámica sobre la corteza terrestre. Se puede notar cómo el personal se retira a una distancia de seguridad mientras suena una sirena de advertencia que corta el aire. Un momento de silencio absoluto precede a la detonación. Repentinamente, la montaña explota con un estruendo seco, y el suelo bajo los pies de los operarios vibra con una intensidad de varios grados en la escala técnica. Una densa nube de polvo blanco se eleva pesadamente hasta cubrir la visibilidad del cielo en el área de trabajo. El proceso solo está cobrando fuerza. Miles de toneladas de tierra y rocas estériles son arrancadas de su lugar original por la onda expansiva. Se ve cómo los escombros caen en cascada por las paredes verticales de la cantera, golpeando los niveles inferiores con un crujido constante.
Cuando el polvo se asienta lentamente y recupera su posición en el suelo, la veta de mármol queda finalmente expuesta ante la vista del equipo de extracción. Todo se vuelve más complejo a partir de este punto exacto. La estrategia de ingeniería cambia de manera radical una vez que el material noble es visible. Los explosivos que despejaron el camino con éxito no pueden entrar en contacto bajo ninguna circunstancia con el mármol puro. Un impacto demasiado fuerte o una vibración excesiva generarían microfisuras internas, lo que invalidaría el valor comercial de la pieza extraída. A primera vista, la roca parece invulnerable, pero en realidad cualquier error de cálculo en la potencia de la carga destruiría la estructura cristalina del mineral. La fuerza bruta de la pólvora cede su lugar a la precisión absoluta de la tecnología de corte. Más adelante, se complica la maniobra técnica. El equipo introduce una nueva herramienta fundamental, el hilo. De aspecto sencillo, este dispositivo consiste en un cable de acero de varios pies de longitud que lleva incrustados segmentos de los materiales más duros del planeta, conocidos como diamantes industriales. Este hilo diamantado se pasa a través de orificios perforados, previamente con una exactitud de joyería, logrando formar un lazo cerrado alrededor de la sección de piedra elegida. Se puede notar cómo los técnicos aseguran las poleas y verifican la tensión del cable antes de proceder. La máquina se enciende, interrumpiendo el silencio de la cantera con un zumbido agudo y constante que resuena en las paredes de roca. Transición al siguiente nivel. El hilo de diamante comienza su avance lento pero inexorable, cortando la piedra con una fricción que genera temperaturas extremas. Al mismo tiempo, potentes bombas de agua inyectan el líquido directamente en la ranura del corte que se va formando. La cámara se desliza a lo largo del cable, mientras el agua fluye de manera incesante sobre la superficie de contacto. El agua cumple en esta fase dos misiones técnicas críticas y diferenciadas para el éxito de la operación. El enfriamiento del cable evita que los diamantes se desprendan, mientras que el flujo líquido arrastra las partículas de sedimento fuera de la incisión. El procesamiento posterior solo reforzará la calidad de este bloque una vez que sea liberado de la montaña. 40 toneladas es el peso exacto que debe movilizarse tras completar el corte inicial en la cantera. ¿Para qué se utiliza un flujo constante de agua durante esta fase tan crítica? A primera vista, el líquido parece un simple refrigerante, pero en realidad cumple la función técnica de enjuagar el cable de corte para evitar su fundición por fricción, eliminando simultáneamente la pasta de mármol que se genera como un polvo fino y denso. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo el corte avanza de manera agonizante, progresando centímetro a centímetro a través de la estructura mineral. El equipo separa gradualmente las secciones de roca mientras la hendidura se vuelve más profunda y los operarios proceden a insertar gatos hidráulicos en el espacio abierto. Estos dispositivos mecánicos aplican una fuerza silenciosa de cientos de toneladas que comienza a empujar la masa sólida hacia el exterior. Un gemido profundo y sordo emana de la estructura cuando la piedra finalmente cede ante la presión constante. Transición al siguiente nivel. El bloque de 40 toneladas, cuya altura es equivalente a la de un edificio de 3 pisos, se desprende definitivamente de la montaña. Una masa de 40 toneladas está libre, pero esto representa ahora un desafío logístico de 40 toneladas de peso. Esta carga equivale a la masa de 30 automóviles medianos o 6 elefantes adultos concentrados en un solo volumen. Se ve cómo el bloque permanece estático, ya que no es posible simplemente arrastrarlo por la superficie de la cantera. Pero esto es solo el comienzo. El riesgo de fractura mecánica es demasiado elevado si se manipula sin la precisión técnica requerida. Por esta razón, el material debe trasladarse con un cuidado extremo hacia un patio de espera diseñado específicamente para este fin. Esta es una zona plana y segura situada dentro de la propia formación rocosa. En esta etapa no termina la operación. Aquí entran en acción los verdaderos gigantes mecánicos de la minería.
grúas de oruga pesadas, máquinas diseñadas exclusivamente para elevar pesos imposibles, se posicionan frente a la carga. Cadenas de acero masivas, con eslabones del tamaño de la cabeza de un hombre, se fijan firmemente al bloque de mármol. Se puede notar cómo el motor de la grúa realiza un esfuerzo máximo, emitiendo un rugido profundo y constante, mientras la tensión en las cadenas se vuelve total. Todo se vuelve más complejo. El operador de la grúa debe actuar como un maestro de la precisión técnica durante la maniobra. Bajo su mando, el bloque se desciende cuidadosamente sobre un vehículo que comparte la apariencia de un camión convencional, pero con modificaciones estructurales profundas. Se trata de una plataforma de rebaje bajo equipada con múltiples ejes para distribuir la presión sobre el suelo. El material abandona la zona de corte, pasando a una fase tranquila. 40 toneladas es el peso exacto que debe ser gestionado mediante la multiplicación de ejes y neumáticos en los vehículos de transporte pesado. ¿Por qué se requiere una cantidad tan elevada de ruedas para mover un solo bloque de piedra? A primera vista, un chasis estándar podría parecer suficiente para la carga, pero en realidad, una presión de 40 toneladas concentrada en pocos puntos de apoyo destruiría instantáneamente cualquier superficie de rodadura, por lo que la distribución del peso entre docenas de ruedas es lo que vuelve la operación físicamente controlable. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo los operarios aseguran el bloque de roca mediante capas adicionales de cintas de alta resistencia que lo atrapan contra la plataforma. Los protocolos de seguridad no se ejecutan una sola vez, sino que las revisiones de los anclajes y la estabilidad se repiten estrictamente de 2 a 3 veces antes de dar la orden de partida. El inicio del trayecto marca el comienzo del movimiento más lento que se pueda registrar en una ruta logística. El camión avanza a una velocidad similar a la de un caracol mientras asciende por los caminos escarpados y sinuosos de la montaña. Cada curva cerrada se transforma en un desafío logístico de alta precisión que requiere maniobras milimétricas. Todo se vuelve más complejo durante las bajadas. Cada descenso prolongado pone a prueba la capacidad de disipación de calor de los frenos hasta su límite técnico absoluto. Esta caravana de movimiento pausado traslada la materia prima desde su ubicación geológica original hasta la planta de procesamiento. Más adelante se complica, pues es en la fábrica donde se iniciará la transformación técnica profunda del material. El bloque de 40 toneladas hace su entrada en las instalaciones industriales. En este entorno, el aire ya no presenta partículas de polvo de cantera o residuos de explosivos. Se puede notar un cambio ambiental claro hacia un olor persistente a piedra húmeda y componentes metálicos. El equipo posiciona gradualmente el bloque sobre una plataforma de corte reforzada para su inmovilización total. Abrazaderas hidráulicas de dimensiones masivas ejercen una fuerza inmensa para fijar la roca en una posición invariable. Si la masa de granito o mármol se desplazara apenas 1 milímetro durante el proceso de división, la geometría de todas las láminas resultantes se vería afectada, produciendo piezas defectuosas y torcidas. Pero esto es solo el comienzo. La estructura que domina el área de trabajo se conoce técnicamente como sierra de marco o telar de corte. Se trata de una armazón de acero de dimensiones gigantescas, diseñada específicamente para soportar y procesar el volumen total del bloque. El elemento fundamental de este sistema es un bastidor de gran escala que sostiene verticalmente docenas de cuchillas dispuestas de forma paralela. Se ve cómo la máquina inicia un ciclo de trabajo caracterizado por un estruendo rítmico y constante. El movimiento es estrictamente longitudinal, hacia adelante y hacia atrás, repitiendo un ciclo cinemático hipnótico. Las aspas giran y se deslizan incesantemente mientras los bordes metálicos, recubiertos con partículas de abrasivos industriales de alta dureza, comienzan su descenso. El proceso solo está cobrando fuerza conforme penetran milímetro a milímetro en la estructura de la roca de 2 metros de espesor. Transición al siguiente nivel. Mientras las cuchillas descienden,
un sistema de irrigación vierte una mezcla continua de agua y arena abrasiva sobre las ranuras de corte. Esta suspensión líquida actúa como un agente facilitador que permite a las hojas morder la piedra con mayor eficacia y evacuar el calor generado por la fricción. El ruido resultante de la interacción entre el metal, el abrasivo y la roca es de una magnitud increíble. El material abandona así su estado sólido original, pasando a una fase tranquila de división sistemática. 12 a 20 horas es el tiempo exacto que requiere esta maquinaria para seccionar un solo bloque de mármol de principio a fin. ¿Por qué se invierte casi un día completo de operación continua en realizar un único corte? A simple vista, la velocidad parece insuficiente para una industria moderna, pero la resistencia extrema de la piedra dicta un ritmo que no admite aceleraciones sin riesgo de fractura. En este entorno, la paciencia se convierte en la herramienta técnica más crítica de la línea de producción. La máquina opera sin descanso hasta que las cuchillas atraviesan finalmente la base del bloque. Pero esto es solo el comienzo. Lo que antes era un cubo sólido y masivo, se transforma ahora en una estructura similar a un mazo de cartas de proporciones gigantescas. Se puede notar cómo el bloque se divide en un conjunto de losas de piedra, donde cada unidad individual alcanza un peso de cientos de kilos. Estas losas se encuentran en un estado inerte y carecen de cualquier atractivo visual inmediato. Su superficie es áspera al tacto y presenta un tono grisáceo y pálido, resultado directo de la fricción de las cuchillas durante el proceso de corte. La belleza característica por la cual el mármol es reconocido a nivel mundial permanece oculta bajo una capa de sedimentos y marcas mecánicas. Transición al siguiente nivel. Brazos robóticos de alta precisión entran en funcionamiento para gestionar las piezas. Se ve cómo los manipuladores automatizados sustituyen por completo la intervención de manos humanas, ya que las losas poseen una combinación peligrosa de peso excesivo y fragilidad estructural. Ventiladores de vacío de gran escala descienden sobre la piedra, sujetan la losa con un sistema de succión y la elevan suspendida en el aire con un movimiento fluido de la pluma hidráulica. El equipo deposita gradualmente la losa sobre la línea de pulido, que se extiende como un largo túnel de transformación técnica. El material se desliza bajo la primera estación de trabajo, compuesta por un conjunto de cabezales giratorios de alta velocidad. Estos cabezales integran discos abrasivos diseñados específicamente para el desbaste inicial. El proceso solo está cobrando fuerza. La etapa inicial emplea granos gruesos, similares a una lija de alta densidad, que impactan contra la superficie. Se puede notar el sonido estridente y metálico de la piedra siendo raspada violentamente, mientras el polvo se mezcla con el líquido. La losa avanza de forma constante hacia la segunda estación, equipada con discos de grano más fino. En este punto, la frecuencia acústica del proceso cambia y se vuelve mucho más aguda debido a la reducción del rozamiento superficial. ¿Por qué se requieren tantas estaciones de lijado sucesivas antes del acabado final? A primera vista, 3 etapas podrían parecer suficientes para suavizar la piedra, pero en realidad, la losa debe atravesar al menos 7 u 8 fases distintas de lijado para eliminar las microfisuras microscópicas. Cada etapa sucesiva se encarga de borrar los arañazos dejados por la herramienta anterior, logrando una superficie cada vez más lisa y nivelada. Durante todo este trayecto, el sistema bombea toneladas de agua para refrigerar los discos y evacuar la pasta de mármol resultante. Más adelante se complica. La última estación de la cadena no utiliza granos abrasivos convencionales, sino un compuesto de pulido especial con propiedades químicas específicas. Los cabezales giran a una velocidad de rotación máxima, generando una fricción controlada sobre la cara de la piedra. El metal se posa en una capa uniforme de brillo y la transformación visual ocurre de manera instantánea. El efecto de espejo aparece sobre la superficie donde antes solo existía una roca gris e irregular.
El flujo de producción permite que el mármol alcance su estándar de calidad definitivo, listo para la fase posterior de clasificación. 80% de la superficie ahora exhibe un brillo profundo que desvía la luz con una intensidad renovada, permitiendo que el color estalle en matices vivos. Esta claridad visual permite que las vetas de mineral, resguardadas durante millones de años en el corazón de la roca, queden finalmente expuestas ante el entorno industrial. La losa brillante aparenta una condición de perfección absoluta tras el pulido mecánico. ¿Por qué una pieza que luce impecable frente al ojo humano podría ser rechazada sin contemplaciones por los ingenieros? A primera vista, la estética exterior sugiere un producto final terminado, pero para el mercado de ultralujo, la apariencia externa carece de valor real si no se respalda con una integridad estructural total. El proceso solo está cobrando fuerza. El defecto más peligroso en esta industria es precisamente aquel que permanece invisible bajo la superficie, pues una falla interna puede representar pérdidas de millones de unidades monetarias si el material falla tras su instalación. Por este motivo, la losa pulida se desliza con un movimiento constante y suave hacia el interior de una cámara oscura de inspección. Se puede notar cómo el equipo de sensores se activa de forma automatizada al detectar la entrada del material. Destellos de luz roja barren la superficie de la piedra con una cadencia rítmica y precisa de milisegundos. El sistema de inspección por láser asume la tarea que la capacidad visual humana es incapaz de ejecutar debido a sus limitaciones biológicas. El equipo mide gradualmente el plano de la pieza y rastrea la presencia de microarañazos que escapan a la inspección manual. Todo se vuelve más complejo. Una pequeña burbuja de aire atrapada en la densidad de la piedra o una línea de tensión invisible derivada de la detonación original en la cantera son detectadas por el escaneo. El láser ve absolutamente todo lo que ocurre en la microestructura del material. Se ve cómo la computadora procesa y analiza la imagen digital en tiempo real, comparando cada sección con los parámetros de calidad establecidos. Si el sistema detecta la más mínima imperfección, por minúscula que sea, la piedra se marca automáticamente con una señal roja de rechazo. Más adelante se complica. Incluso tras haber superado todas las etapas previas de corte y pulido, la pieza es descartada de la cadena de producción principal. Las piezas de piedra que logran pasar por este filtro tecnológico avanzan hacia la fase final. El material abandona la cámara oscura, pasando a una fase tranquila de su procesamiento.